Documento confidencial. Subsiste por los aportes que sus seguidores realizan. No importa el valor. Puedes hacerlo llegar a través de PayPal a documentoconfidencial593@gmail.com. Daniel Camargo Barbosa, el sádico que necesitaba vengarse de las mujeres y mató a más de 150. Este informe es un documento verídico relacionado con el caso más importante de la historia criminal del Ecuador, ya que nunca antes se había vivido tal pánico y miedo. El ausentismo en las escuelas nocturnas llegó al 30%. Los padres llevaban y recogían a sus hijas de las escuelas. La Defensa Civil del Guayas, en Ecuador, intervino con operativos para evitar las muertes y las violaciones, haciendo recomendaciones a través de los medios de comunicación a toda la ciudadanía. La policía cayó en descrédito a tal punto que la ciudadanía se organizó para llevar a cabo sus propias indagaciones. Los carros tipo Blazer y Trooper eran sospechosos y atacados, sobre todo si tenían los vidrios oscuros. El hecho de no encontrar pistas que guiaran a las investigaciones hizo presumir de que se trataba de una banda perfectamente organizada para la ejecución de tales crímenes. Este terror duró 15 meses. Empezó en la ciudad de Quevedo, pasó a la ciudad de Guayaquil y luego a Ambato y posteriormente a la ciudad de Quito. Y continuó por Machala para finalmente retornar a Guayaquil, la ciudad más afectada por estos crímenes. A tanto llegó la psicosis de rapto, violación, muerte, que en los últimos días de febrero de 1986, un joven de 14 años declaró a la prensa que había sido secuestrado por sujetos altos y rubios, de quienes logró escapar, y que con él habían estado más de 300 niños rumbo a Italia en un barco de ese país. Hecho que motivó la movilización de la Marina y la aviación naval para rastrear las costas ecuatorianas en búsqueda del supuesto barco, que resultó ser producto de la imaginación del joven. Los operativos que se hacían a diario iban tras sujetos de buena presencia, altos, blancos y de ojos claros, que cometían sus fechorías en lujosos carros. Llegó a tal punto la confusión que cuando la policía detuvo a un viejo y feo y calvo que salía de los matorrales de una importante vía de Guayaquil, revisó sus credenciales y en un bolso encontró ropa interior de mujer y una cédula de identidad. El policía no sospechó nada. Al contrario, le recomendó que no anduviese por ahí porque era una zona de alto riesgo. Los hechos empezaron el 12 de diciembre de 1984, hasta la captura del delincuente el 26 de febrero de 1986. Los familiares de las decenas de víctimas conformaron un grupo para recopilar información sobre el paradero de sus hijas. Ya no confiaban en la policía y decidieron unirse para conformar la Asociación 25 de Diciembre de Jóvenes y Niños Desaparecidos. Entre ellos encontraron refugio para consolar su dolor y la angustia por la pérdida de sus hijos. La sociedad buscaba a un hombre blanco, bien parecido, una mujer y 2 personas más de color, como los principales sospechosos de estos crímenes. El martes 3 de septiembre de 1985, el presidente de la República, ingeniero León Febres Cordero, declaró que enviaría una reforma sin precedentes al Código Penal ecuatoriano, estableciendo la cadena perpetua para delitos de rapto y violación. Ante la presión mediática de los medios y la psicosis de la sociedad, el martes 18 de febrero de 1986, el coronel Olger Santana, jefe de Servicio de Investigación Criminal del Guayas, provincia del Ecuador, se pone en contacto al doctor Oscar Bonilla para que brinde su opinión profesional sobre las características de la persona o el grupo de personas responsables de los crímenes. El médico, que había trabajado en la penitenciaría modelo de Litoral, describió de esta manera el perfil del sospechoso. Un violador criminal frecuentemente es de inteligencia media hacia abajo, pero en este caso me parece que el delincuente tiene una inteligencia superior a la media normal. Generalmente son solitarios y marginados. No buscan relacionarse con otras personas porque esta actitud no les importa ni les conviene.
Es posible que viva del subempleo o quizás reciba una pensión que le permita sobrevivir. Es posible que viva en las calles o en los parques, puesto que nuestro clima así lo permite. Y no descartó que sufra una lesión orgánica en el lóbulo temporal no dominante del cerebro, lo que explicaría su erotomanía y su ferocidad criminal. Finalmente, pienso que es extranjero porque los delincuentes de nuestro medio demuestran de otra manera su ira. Nunca hemos tenido delincuentes de esta ilimitada modalidad criminal y, en cambio, sí los ha habido en Colombia. Hay otro tipo de mujeres desaparecidas. Casi todas han sido mujeres jóvenes de clase media o clase proletaria. Indudablemente, el asesino sabe lo que hace, escoge bien el tipo de mujeres que se lleva y es lúcido al cometer sus fechorías, pues no se ha permitido ningún error. Ante los datos alarmantes y el hallazgo de más osamentas en parajes alejados de la ciudad, se le proporcionó al doctor Bonilla más información sobre los casos. Le llamó la atención un papel que decía Iglesia Evangélica Pentecostal, Puente 5 de Junio, Parque Guayaquil. Por la escritura parecía que lo había escrito un maestro de literatura inglesa. Además, encontró escrito en un papel de despacho 7 filas con 4 iniciales mayúsculas. El doctor indicó que este tipo de papel se usa como servilleta en los restaurantes baratos y va de acuerdo con la concepción teórica del asesino. Se comparó las iniciales escritas en el papel con las de los nombres de las 7 últimas víctimas y no quedó la menor duda que ese papel era del asesino. Se entrevistó a la persona que encontró estas pistas y se presentó el agente Juan Rosales. Él mismo indicó que hacía vigilancia por la vía Daule a eso de las 6 de la tarde y vio salir por un camino estrecho de la vía a un adulto de edad avanzada con un bolso negro bajo el brazo. El agente se acercó a él y le preguntó que de dónde venía. El interrogado respondió que de la casa de un amigo que vivía por el sector. Le pidió su cédula de identidad y decía Carlos Manuel Honorio Solís Bulgarín, nacido el 6 de diciembre de 1933 en Naranjal, población situada a 90 kilómetros de Guayaquil. El agente revisó el bolso y le preguntó sobre su contenido. Respondió que era ropa de su hija que estudia en Esmeraldas y vino con su amiga a retirarla para enviársela. Entre la ropa había unos blue jeans y una cédula de identidad de una joven y una Biblia. El agente le preguntó de quién era la cédula que traía y él respondió que de una amiga de su hija. En la bolsa, el sujeto también llevaba anillos, pulseras y varias plumas. Después, este sacó unos papeles del bolsillo y diciendo que no tenía ningún valor, los tiró a un lado de la carretera, todo esto con un acento colombiano. El sujeto era muy educado y estuvo muy tranquilo, por lo que la gente no sospechó nada, y es más, se ofreció a llevarle en su moto hasta la ciudad de Guayaquil. Luego subió a un bus urbano y no lo volvió a ver. El agente Rosales regresó a su casa y tomó el diario y en una de sus páginas observó la foto de una mujer desaparecida y esta coincidía con la foto que observó en la cédula en el bolso del individuo que interrogó en la tarde. Al día siguiente fue directamente al lugar donde encaró al sujeto y recogió los papeles que éste había arrojado y que en ese momento daba una pista clara de la identidad del sospechoso de los crímenes. Los miedos a que el sospechoso haya huido eran verdaderos. Este incidente había ocurrido 10 días antes y el sujeto tuvo todo el tiempo disponible para huir. Sin embargo, se armó un plan para la captura. Se dedujo que el sospechoso tuvo mucho tiempo para huir y que se sentía muy nervioso por el encuentro con el agente Rosales. Se distribuyó entre los medios de comunicación 3 identikits falsos, bajo la consigna de que eran sujetos culpables y estaban plenamente identificados, para que el sujeto salga de su cueva y vuelva a actuar normalmente. Al día siguiente, el martes 25 de febrero, la noticia salió publicada en los principales diarios del país y en la televisión nacional. La policía estaba alerta, buscando a un individuo de 55 años de edad que andaba solo y portaba un bolso negro bajo el brazo.
El miércoles 26 de febrero, según el relato posterior del asesino, compró un ejemplar del diario El Universo en la ciudad de Quito. Este mismo día entró en acción, creyendo que otra vez había burlado a la policía y cobró una víctima de 8 años y medio. Luego de eso, llamó la atención de 2 policías que le llamaron la atención. Este escapó pero fue detenido. Se le identificó como Carlos Manuel Honorio Solís Bulgarín. Cuando revisaron el bolso, encontraron en él la ropa interior de la niña manchada con sangre. Fue conducido a las oficinas de la policía en donde aceptó haber cometido el crimen. Al siguiente día, el doctor Bonilla, profesional que había levantado el perfil del sospechoso, se preparaba para interrogar al detenido. En primera instancia, él mismo ratificó los nombres que se describían en la identificación encontrada. Indicó que actuó con otras 2 personas. Señaló que la caligrafía en los documentos encontrados cuando el agente Rosales le interrogó correspondía a un tal Jaime Rodríguez, quien era parte del grupo con el que actuaba para el secuestro, violación y asesinato de mujeres y niñas. Presentó varias incongruencias en su primera confesión. Indicó que era originario de la ciudad de Naranjal, pero que había escapado de ahí cuando tenía 10 años, fruto de un hogar en donde, a más del maltrato, fue testigo de las relaciones extramaritales de su madre, creciendo dentro de él el resentimiento y la ira. Se le increpó por su acento colombiano, pero él siempre indicó que fue porque vivió varios años en la ciudad de Tulcán, frontera con Colombia, y que en ese lapso debió habérsele pegado el acento. Indicó además que convivió varios años con una mujer con la que tuvo un hijo, pero que se separó cuando ésta le fue infiel. Se le preguntó además en qué etapa empezó a tener ideas anormales sobre el sometimiento a niñas y mujeres. Él indicó que cuando trabajaba en el mercado a la edad de 20 años, empezó a mirar cómo las mujeres usaban vestidos que llamaban la atención y el movimiento de su cuerpo las hacía muy atractivas, pero que dada la posición económica que tenía, no estaban a su alcance. Mencionó que además del sujeto de apellido Rodríguez, había otro cuyo nombre era Jorge Chávez. Con ellos planearon secuestrar y violar a mujeres, dado que en las noticias se hablaba de una banda de secuestradores que la policía no había podido capturar, por lo que, dadas estas circunstancias, era su oportunidad para mermar ese odio y resentimiento que tenía acumulado desde su infancia. El detenido en un principio formuló varias teorías, las mismas que se detectaron como mentiras. Al final, y después de las largas charlas, se obtuvieron algunas conclusiones. Se trata de un psicópata paranoico sadomasoquista que ha vivido en anomía, es decir, sin Dios ni ley. El contenido de sus ideas paranoicas son reformistas y nihilistas. Al que identifica como jefe del grupo, que describe como violento, agresivo, que no se puede hablar con él porque no admite discusión en lo que planifica, me parece más bien una descripción de sí mismo. Definitivamente es colombiano, ya que el lenguaje y el dialecto se estructuran como parte de la personalidad en los primeros 7 años de vida, y quizás antes, y es algo que no cambia. Cuando se prende un dialecto en etapas mayores de la vida, este desaparece con el tiempo, neutralizado por las formas expresivas del medio en que vive. Puede existir la fe de bautismo y la partida de nacimiento en Naranjal, como el asesino insiste, con el nombre que indica, pero no corresponde al sujeto examinado. Su nombre debe ser otro y es oriundo de Colombia. El asesino es sádico en extremo, cínico y muy inteligente, es heterosexual y pedofílico, siente mucha emoción y vive sus confidencias. Al cometer un asesinato, lo hace con la fantasía de que mata a todas las mujeres hermosas y provocativas que lo erotizan y que, al mismo tiempo, las rechaza, porque siempre pensó que no eran para él. En una segunda entrevista y tras un intenso interrogatorio, el detenido expresó que en verdad era Daniel Camargo Barbosa, nacido en Anolaima, departamento de Cundinamarca. Recordaba el nombre de su padre, de su madrastra y de su madre, la que había muerto cuando el detenido apenas tenía 1 año. Indicó que nunca había visto a su madre teniendo relaciones sexuales, como lo indicó en la primera entrevista, y dio otros detalles sobre su vida. Sin embargo, no toda la verdad había sido descubierta.
El doctor a cargo le dio un ultimátum para que en una tercera entrevista pueda exponer la verdad. En esta tercera entrevista, el doctor a cargo del interrogatorio le planteó claramente que él considera que las 3 personas expuestas por el detenido no existen y que son la misma persona, a lo que Camargo afirmó positivamente. El depravado también declaró con todo tipo de detalles las víctimas de Quito, Guayaquil, Machala y Quevedo, entre otras. El psicópata también comentó que en Bogotá había atacado a 10 mujeres, pero había usado tóxicos para proceder a violarlas. Todas se regresaron a sus casas. Sin embargo, contó que ella actuó con una cómplice que ayudaba a abordar a las mujeres. Cuando fue condenado a 6 años, prometió que nunca más dejaría viva a otra mujer para no correr riesgos. El individuo en otra entrevista indicó que en Ecuador violó y asesinó a por lo menos 70 mujeres. El método que usaba era en primera instancia solicitar ayuda con una dirección. Luego solicitaba la ayuda de las mujeres para que lo acompañasen ofreciéndoles dinero, ya que debía entregar una suma considerable a un pastor que era dueño de una fábrica de plásticos. Las llevaba por un camino alejado de la carretera y procedía a violarlas y posteriormente asesinarlas. Lo que se destaca de estas entrevistas fue la frialdad con la que el asesino detallaba características de las víctimas con absoluta seguridad, como cadenas, anillos, color de ropa, etc. Alberto Uribe Gómez, editor del vespertino El Espacio, quien había seguido la vida delictiva de Camargo Barbosa en Colombia, viajó hasta Guayaquil para conocer los detalles de estos crímenes en Ecuador. El periodista indicó que las muertes en Colombia ascendían a 80. Con el mismo modus operandi, Camargo fue condenado a 30 años de cárcel, posterior a la condena inicial de 6 años. Posteriormente fue llevado a la prisión Isla Gorgona, una isla situada en el Pacífico de alta seguridad, en donde pasó 7 años, ya que después de un espectacular escape llegó hasta Ecuador. En Colombia, publicamos en noviembre de 1984 que él había muerto devorado por los tiburones. En cuanto supimos que estaba en el Ecuador y que había cometido semejante cantidad de delitos, todos los colombianos nos llenamos de estupor. Lo conocían como el sádico del charquito o el monstruo de los manglares. Hay un dato interesante que aportó el periodista colombiano. Camargo estuvo detenido por 8 meses en Brasil por sospecha de asesinato. Allá vivió varios años. De su vida en Colombia se sabe que pertenecía a la clase media. Su padre fue comerciante y su madre biológica murió cuando él tuvo 1 año. Tenía una hermana 5 años mayor a él. Llegó a Bogotá cuando tenía 16 años, en donde trabajó y se destacó como vendedor. Fue una persona con un alto coeficiente intelectual a pesar que no terminó sus estudios secundarios. Siempre trataba de leer libros de carácter científico. El primer conflicto de su vida fue no conocer a su madre, porque ésta falleció cuando él tenía 1 año de edad. Después, el saberse hijo ilegítimo. En efecto, la primera cédula de identidad la obtuvo como Daniel Barbosa el 20 de agosto de 1953. Pudo legalizar su identidad con el apellido de su padre solo el 11 de abril de 1969, cuando obtuvo la nueva cédula con los nombres de Daniel Camargo Barbosa. En su niñez se sintió rechazado por su madrastra y su única hermana. Recibió castigos físicos. La madrastra lo vestía de mujer y llamaba a sus compañeros de escuela para que lo vieran así, y se volvió agresivo con los mismos. Al ver a su hermana de 15 años embarazada por el párroco de su pueblo, sintió odio por los sacerdotes y rechazó la religión, algo que aumentó con las experiencias que tuvo en los colegios salesianos de Bogotá. A los 15 años, una prostituta le contagió una bienorragia y desde entonces la rechazaría toda su vida. Nunca se casó, pero mantuvo una vida conyugal estable entre los 23 y los 30 años y procreó 2 hijos. Vio a su mujer manteniendo relaciones sexuales en su propio lecho con un desconocido y abandonó para siempre su familia. Conoció entonces a Elsa Pantoja, quien sería su amante y cómplice en las violaciones a menores de edad, hechas bajo narcosis. Por este motivo fue a la cárcel 5 años.
Ahí se prometió a sí mismo no dejar en el futuro a ninguna víctima de violación con vida. Luego de salir de la cárcel, empezó en Bogotá primero y en otras ciudades de Colombia después con la desaparición y muerte de decenas de niñas. En Barranquilla fue capturado el 3 de mayo de 1974 por violación y muerte de una niña de 9 años. Lo condenaron a 30 años de prisión en 1976 y le rebajaron la pena a 25 el mismo año. Pasó a la isla Prisión Gorgona y se fugó en canoa el 23 de noviembre de 1984, llegando a Guayaquil 2 semanas después, para empezar en pocos días su actividad criminal de violaciones y muertes, desde el 12 de diciembre de 1984 hasta el 26 de febrero de 1986, cuando fue capturado en la ciudad de Quito. Se indignaba hasta la ira total cuando una autoridad no le creía, pero sabía controlarse, y como no le convenía enojarse, hacía un gesto de disgusto y se callaba. Relató cómo sometía sexualmente a sus víctimas, cómo las dominaba, cómo las humillaba con su pene. Al haber aprendido a contener la eyaculación por mecanismos de control mental hasta por 40 minutos o 1 hora. Cuando alguna se quejaba, se sentía complacido porque así sabía que la tenía sometida a sus caprichos. El criminal confesó que muchas veces se decía a sí mismo: tengo que parar, esta es la última vez, pero que no podía hacerlo. Dijo tener la conciencia de que este tipo de crimen es tremendo, pero culpó a la sociedad como causante de sus desajustes emocionales. Extremadamente orgulloso y rígido en su comportamiento, dijo no tener influencias de nadie. Tenía una tendencia morbosa a filosofar sobre cualquier tema, especialmente la creación del universo, la existencia de Dios y la teoría del conocimiento. La utilización de la lógica formal no le bastó porque le era insuficiente para explicarse muchos aspectos de la vida. Filosofar, reflexionar era una necesidad imperiosa para él. Siempre, después de las múltiples entrevistas, esperaba con avidez la oportunidad para empezar un diálogo filosófico. No para de reflexionar, no para de cuestionarse ni de razonar acerca de sus cuestionamientos. Sin embargo, tampoco esperaba respuestas porque retomaba la palabra para contestar sus propias inquietudes. Creía que su forma de pensar y de actuar había evolucionado de acuerdo a su experiencia y que la cárcel le hizo mucho daño. Afectivamente era frío, duro, indiferente. No le importaba el sufrimiento de los demás ni el de su propia familia, a quienes no veía desde hace más de 15 años. Después de sus relatos macabros, de todas las confesiones minuciosas, de observar el dolor de los familiares de sus víctimas, un periodista le preguntó cómo se sentía 4 meses después de su captura y dijo: esto me está empezando a martirizar. La lesión orgánica cerebral focalizada en la región temporal del cerebro no dominante es de probable adquisición tardía. Tal vez por los 35 años de edad son significativamente importantes para explicar muchos aspectos de su personalidad. Se consideró que esa lesión orgánica en su personalidad anormal, de por sí compulsiva a la violencia sexual, fue el factor de mayor importancia para el desencadenamiento de su conducta criminal y lo que le ayudó a estructurar la idea de prometerse que en el futuro jamás dejaría a una víctima de violación con vida. Esta lesión está ligada a la exacerbación erótica que traía consigo como expresión de su psicopatía. Exacerbación que le venía de súbito, como un fogonazo, cuando veía a una niña impúber y después también con mujeres adultas. Esta misma lesión explica la ferocidad criminal que le permitió degollar, cortar cabezas y tirarlas lejos del cuerpo, cortar manos, piernas, perforar el tórax de una de ellas, al punto de que la autopsia dice que murió por anemia aguda de perforación del pulmón derecho con arma blanca, seguramente cuando la víctima trató de escapar. Este tipo de lesión provoca crisis de furor que multiplica la fuerza. Por eso se piensa que nadie pudo escapar de sus garras. El criminal confesó que posiblemente la inseguridad adquirida en el hogar se reflejó en la virilidad, teniendo que demostrársela con mucha frecuencia.
Hacer el mal, no por instinto de conservación, sino por represalia, es la consecuencia de un raciocinio errado y, por lo mismo, igualmente inocente. Mi madrastra, con su conducta, definió el rumbo de mi vida. La ley es obsoleta respecto al sexo. En la materia, las combinaciones se suceden al infinito y no para bien o para mal. Esto mencionaba el asesino. Además, este sujeto tenía una memoria de archivador o de bibliotecario. Su método para archivar recuerdos seguía un patrón basándose en un punto de referencia, por lo que iba colocando los cuerpos de sus víctimas en un radio determinado según lo permitía el terreno, lo que le facilitaría identificarlas, tal y como lo hizo. Una vez sentenciado a 16 años, el domingo 13 de noviembre de 1994, a las 10 horas de la mañana, entró a la celda 14 del penal García Moreno de la ciudad de Quito el recluso Luis Masachi Narváez, de 29 años de edad, y súbitamente tomó a Camargo del cabello, obligándole a arrodillarse, y le dijo: «Llegó la hora de la venganza. Dime para quién trabajas o a quién encubres». Camargo le contestó que no trabajaba ni encubría a nadie y que le perdone la vida, a lo que Masachi respondió: «Así como tú pides perdón, así tienen que haberte pedido todas las mujeres que mataste». Acto seguido, con un puñal de 40 centímetros, le acechó 8 heridas mortales con tal fuerza que se fracturó la mano derecha. Luego procedió a beberle la sangre que emanaba por el rostro por la creencia de que así el espíritu de su víctima no lo seguiría. Finalmente le cortó la oreja derecha y se la guardó en el bolsillo. Lo detuvieron, lo aislaron y luego lo llevaron ante la autoridad competente para que rinda declaraciones, y sostuvo que no se arrepentía, que si 10 veces volvía a nacer, 10 veces lo volvería a matar. Se sintió el vengador de las 71 víctimas que tuvo en Ecuador, especialmente porque una de ellas fue su prima. El cadáver de Daniel Camargo Barbosa pasó 2 días en la morgue de la policía sin que nadie lo reclame. Se pensó en enterrarlo en una fosa común o entregarlo a la Facultad de Medicina para la práctica de los estudiantes. Pero el martes 15 de noviembre apareció el cónsul de Colombia acompañado de 3 funcionarios. Reclamaron el cadáver y enterraron al asesino en la fosa número 798 del cementerio de El Batán, y el cónsul ofreció disculpas al pueblo ecuatoriano por las atrocidades cometidas, sellando así la leyenda de este azote de la humanidad.